Polín. Historias, personajes, lugares. Bueno, fans de Elżbieta Borkiewicz, tranquilos porque ha regresado, ha vuelto, ha vuelto de Polonia. Bienvenida, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola. Bueno, ¿qué tal el viaje? Esperamos que hayas disfrutado muchísimo. Oye, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Que hace apenas unos días estuvimos hablando de vacaciones, de veraniegas y estamos de vuelta, ¿no? Ujú. Así pasa Estamos el tiempo. Pero yo, totalmente. en mi caso, yo ya quería volver porque deseaba contar algunas cositas de mi último viaje a Polonia, ¿no? Ya sabes que a mí me gusta viajar a sitios interesantes, visitar lugares que conozco, que había visto hace mucho tiempo y ver cómo han cambiado, o seguir las huellas de escritores o de artistas, y también pues descubrir la Polonia judía, ¿no? Que siempre Ujú. tiene sorpresas, que es un tema apasionante, que siempre quedan cosas por descubrir. Así que siempre cada viaje, pues está pensando en hacer algo así. Muy bien. Y este año estuve en Varsovia, por supuesto, pero también pensé que eh, tendría que visitar la parte este de Polonia, que es decir, las ciudades de Lublin, Zamość y Kazimierz Dolny, que es una ciudad pequeñita, pero muy curiosa. ¿Y por qué? Porque estos sitios yo sé que significaron mucho para la historia de Polonia y la historia de los judíos polacos, ¿no? Y con una importante presencia de judíos y del legado judío que dejaron, ¿no? Así que yo fui a estos lugares y llené la cabeza de impresiones, de imágenes, y los estuve comparando con lo que había visto hace 20, 30 años, y es impresionante el cambio, ¿no? Pero hace tiempo hablamos de Zamość, yo creo que hace un año, incluso un poco más. Algún día hablamos de Lublin, que volveremos a hablar de Lublin y de Zamość también, pero nunca hemos hablado en el programa de Kazimierz Dolny. Y no hablo de Kazimierz de Cracovia, ¿no? Del barrio de Cracovia. Este es Kazimierz Dolny, que está situado a la orilla del río Vístula. En yiddish se llamaba Kuzmer o Kuzmir. Eh, y ahí se llega después de unas 2 horas de viaje en coche. Yo fui en coche. Primero vas por una autopista y luego a unos 15 kilómetros antes de llegar al sitio tienes que coger una carretera local, y es lo más interesante que se puede hacer, porque el viaje por esta carretera es mucho más lento, pero mucho más bonito, porque vas atravesando pueblos, bosques. Es una zona muy, muy bonita, boscosa. Ves paisajes pintorescos, de vez en cuando ves el río, o sea, es precioso. Y así, por una carretera así, que va casi sigue el río, el curso del río Vístula, se llega a Kazimierz. Eh, ¿Y por qué nuestro interés por Kazimierz? Pues porque es un pueblo pintoresco. Además, lo llamaron hace poco el pueblo más bonito de Polonia, y tiene su importancia turística en este momento. Porque es bonito desde el punto de vista arquitectónico, también orográfico, porque tiene valles y colinas desde las que ven los alrededores, por ejemplo, el río Vístula, el puerto, todo el pueblo desde arriba, que parece un shtetl de alguna película que habíamos visto hacía mucho tiempo, ¿no? Así que, pero yo me centraré en la presencia de los judíos en Kazimierz, y dicen, aunque los primeros documentos son del siglo XV, del año 1406, dicen eh, que los judíos estuvieron en Kazimierz ya mucho antes. Por ejemplo, algunos investigadores afirman
que ya en los tiempos del rey Casimiro el Grande, que es el siglo XIV, existía una comunidad judía. Así que, teniendo esto en cuenta, podríamos decir que sería una de las comunidades más antiguas en la región. Tenía su sinagoga, su cementerio, que eran los elementos más fundamentales para crear una comunidad. Y como Kazimierz era una ciudad importante, pequeña pero muy importante, porque estaba situado en el cruce de grandes rutas comerciales y tenía una especie de puerto fluvial importante, desde el cual se transportaba trigo a Gdańsk y se exportaba a través del puerto de Gdańsk. Y también se cruzaba con otra ruta comercial que pasaba del este al oeste. Y Kazimierz no tenía puente, pero tenía una empresa que se especializaba en pasar al otro lado en barcas a los comerciantes que pasaban por ahí, que también era una forma de ganar dinero en la ciudad. Y los documentos revelan que, por ejemplo, en el año 1531, Kazimierz tenía 310 habitantes que pagaban impuestos. De estos 310 habitantes, 50 eran judíos. Quiere decir que ya la presencia judía era fuerte. Pero como en todas partes, en toda Europa, abundaban los decretos que limitaban o concedían los derechos a los judíos, por ejemplo, de comprar casas, de vender productos, de fabricar ciertos productos. Pero los ciudadanos de Kazimierz tenían la posibilidad de convertirse en ciudadanos en pleno derecho previo pago de una cantidad de dinero. Por desgracia, la cantidad era tan alta que la mayoría no podía permitírselo. Pero había muchos comerciantes ricos judíos que, por ejemplo, que lograron meterse en el comercio de trigo y ganar mucho dinero, a pesar de las prohibiciones, porque todas las profesiones que eran buenas y que hacían ganar mucho dinero, pues normalmente se solía prohibir a los judíos hacerlo. Pero había judíos ricos que lo consiguieron. Y, por ejemplo, la Plaza Mayor de Kazimierz, que es una plaza preciosa, muy elegante, casas renacentistas, la zona elegante del pueblo, digamos, y había una prohibición que los judíos no podían comprar casas de ahí, no podían vivir en la plaza, pero tampoco algunos tenían tenían tanto dinero que podían saltarse estas prohibiciones, ¿no? Y el barrio judío se desarrolló alrededor de una plaza que está muy cerquita de la Plaza Mayor, que se llama la Plaza del Mercado Pequeño, que era una plaza donde se vendía carne kosher y también en general se vendía carne. Venían clientes de diferentes pueblos judíos y compraban productos en esta plaza. La plaza existe, no queda nada de aquellos tiempos, ¿no? Pero queda, por ejemplo, el edificio del matadero judío, un edificio de madera. Luego hubo épocas duras, por ejemplo, en las guerras a finales del siglo XVII, durante las cuales la ciudad fue quemada y los judíos, casi todos los judíos asesinados. Eran guerras muchas veces dirigidas contra la población judía que es la que tenía dinero y que la que funcionaba bien y tenía sus negocios, tiendas, etcétera, ¿no? Así que después de aquello quedaron apenas 7 casas judías, pero como siempre la comunidad se recuperó muy rápidamente y después, gracias al decreto del rey Juan III Sobieski, que concedió amplios derechos a los judíos,
e incluso los mismos de los que disfrutaban los cristianos, que era una excepción. El rey, por ejemplo, impuso importantes castigos por la persecución de los judíos y los mismos derechos concedió a los armenios y los griegos que llegaron hasta ahí. Y así que fue una época muy buena para los judíos. Por ejemplo, de las 31 casas más elegantes de Kazimierz en el siglo XVIII, 29 eran propiedad de judíos, ¿no? Y también hay que recordar que en el siglo XVIII aparecen los Hasidim y en el siglo XIX los Hasidim llegan al pueblo. En el año 1827 se estableció en la ciudad el tzadik Ezequiel ben Tzvi Hirsch Taub, y que era discípulo del vidente de Lublin, que era alguien muy importante. Y además, los descendientes de Ezequiel Hirsch Taub crearon dinastías hasídicas en la parte central de Polonia. Y mirando la población, en el año 1810, el 33% de los 2.216 habitantes de Kazimierz eran judíos. En el año 1907, el 89% de la población de Kazimierz eran judíos. Y en el periodo de entreguerras, como en toda Polonia, destacó por un desarrollo excepcional y dinámico de la sociedad judía desde el punto de vista social, cultural y también político. Hubo partidos políticos y todos estos partidos políticos tenían sus representaciones en el pueblo. Bund, Poale, Sion, Mizrahi, Aguda, todos ellos. Y también ocurrieron muchas cosas buenas para la cultura judía. Se creó una biblioteca judía, los clubes deportivos Maccabi Stern, también una caja de ayuda financiera a los judíos, escuelas judías. Así que Kazimierz fue la más judía de las ciudades polacas antes de la guerra. Y era también un lugar, como era un lugar pintoresco, era frecuentado por muchos artistas, escritores, etc. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hablamos de dos hermanos pintores, Efraim y Menashe Seidenbeutel? Ellos veraneaban en Kazimierz y hablaban mucho y lo pintaban también. Hay Sí. muchos cuadros. Oye, me ha llamado mucho la atención, perdona que interrumpa tu relato, Elżbieta, que has dicho que era la ciudad más judía de Polonia, más que Sí, Varsovia, sí. más que Cracovia. Sí, porque prácticamente, bueno, antes de la guerra, más de la mitad de la población de Kazimierz eran judíos. Ujú. Era una ciudad judía, Vale, prácticamente. Pasaba gracias. diferentes épocas, ¿no? Ujú. Pero sí, más de la mitad de la población eran judíos. Así que hemos hablado de los artistas que venían a Kazimierz a veranear y, por ejemplo, Salomon Asch, aquel escritor que nació en Kutno, pero amaba muchísimo a Kazimierz, él situó su novela Shtetl en Kazimierz precisamente. Habrá que volver a leer esta novela. No, espero que haya una traducción al español para recordarlo. Y él en esta novela creó la leyenda del Stett ideal. Eso podría parecer, ¿verdad? En una ciudad preciosa, situada en un lugar precioso y llena y una ciudad judía donde la sociedad judía funcionaba perfectamente, ¿no? Por ejemplo, había otro escritor, Samuel Leib Schneiderman, que decía que el Vístula en Kazimierz le hablaba en judío que quiere decir en yiddish, ¿no? Eh, y hay una cosa muy curiosa. ¿Te acuerdas de la película The Book? The Book, que se rodó en los años 30. Ujú. Precisamente la película The Book, que yo lo he visto, y me imagino que tú también, la vieja película de The Book,
fue rodada en Kazimierz, en Kazimierz, en sus calles. alrededores, en sus Ujú, calles. Lo que pasa que ahí, si bien me acuerdo, las calles que muestra las casas son todas de madera, porque la mayoría de las casas judías en Kazimierz eh, eran de madera. Ahora casi no se conserva casi sí, ninguna. me ha llamado la atención que dijeras que el matadero, Sí, bueno, seguía conservándose siendo de madera y habiendo pasado tantas cosas, ¿no? Desde su sí, construcción. Ujú, me imagino que los alemanes le dieron algún destino como sí. almacén y por eso no lo quemaron, porque Ujú. quemaron a muchas casas judías, prácticamente todas, ¿no? Así que en el año 39, cuando llegamos un poco antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el 64% de los habitantes de Kazimierz eran judíos, más todos los que lo visitaban cada año. Y luego, no vamos a hablar de lo que ocurrió durante la guerra, pero por desgracia sabemos que Kazimierz no fue una excepción, que hubo un gueto en Kazimierz, el barrio judío fue convertido en gueto y que en el gueto también hacinaron a todos los judíos, a las judías de las ciudades y pueblos vecinos. Y la Gestapo destruyó los cementerios. Imagínate que había 2 o 3 cementerios judíos desde hace tanto tiempo. La presencia judía, pues hubo dos cementerios judíos. Así que la Gestapo los destruyó y utilizó las lápidas para pavimentar el patio de la sede de la Gestapo en Kazimierz. Eh, que casi fue lo que salvó estas lápidas, ¿no? Porque las utilizaron para eso, no las rompieron. También pavimentaron algunas calles, ¿no? Hoy el cementerio judío no es un monumento, ¿no? Es un monumento precisamente hecho con estas lápidas recuperadas. Hay una especie de muro hecho con lápidas y un muro que tiene una brecha, ¿no? Es muy conmovedor ver este monumento porque parece que la brecha te invita a pasar al otro lado para ver otra realidad, otro mundo, ¿no? Así que solamente diré que del gueto hay una sola persona del gueto de Kazimierz se salvó se llamaba Berek Zitrin, y unas pocas más salvaron la vida porque habían logrado huir a Rusia, ¿no? Así que hoy día queda un poco de Kazimierz judío. Queda la vieja sinagoga del siglo XVIII, que fue parcialmente destruida por los alemanes, pero reconstruida en el año 1953 y convertida en cine. Hasta el año 2000, ahí funcionaba un cine. Y en el 2003 fue devuelta a la comunidad judía y hoy es un pequeño museo que yo visité, un museo donde pues hay fotografías de Kazimierz de antes de la guerra y los habitantes judíos de aquella época. Es un sitio muy curioso. También hay una pequeña tienda donde puedes comprar productos que se relacionan con la cultura judía, ¿no? Pero quedan pocos monumentos. Queda el matadero, queda alguna casa que no eran de madera, porque algunas casas, los judíos más ricos tenían casas ya de piedra o de ladrillo, pero no queda mucho. Sin embargo, hay algo en el ambiente y no sé, en la estructura de la ciudad. eh, Cuando la miras desde arriba, es una ciudad claramente judía. O sea, para mí, he visto, por ejemplo, las películas eh, las películas que hablan de los Tetl
judíos en Polonia. Y tú Sí. cuando miras la ciudad desde arriba, porque se puede subir a una colina y desde la colina se ve perfectamente la ciudad, el puerto, el río. Y es el carácter judío lo conserva. Sí, es como un Y paisaje de los hermanos Singer, ¿no? sí, 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 es perfectamente así, porque el pueblo se conserva bastante bien y es muy pintoresco, es muy de acuerdo con la imagen de los Tetl, por ejemplo, para mí, que tenemos de aquel mundo que no pudimos conocer nosotros, ¿no? Así que termino citando al gran Salomón Ash, dice, el Jordán, Visuich o Vístula, es mi río. Durante 600 años en él se reflejaban las velas del Shabbat de mis antepasados. Así que, pues tienes que ir a Kazimierz Oh, Dolny. tenemos que ir Además, todos. sí, todos los que podamos, porque es un sitio interesante, curioso, pintoresco mm, y vale la pena Sí. conocerlo. Y qué bonito nos lo has contado, incluida esa cita maravillosa de Shlomo Ash. Te esperamos en el próximo Polín Judíos Polacos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.